Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la cuarta conferencia, El populismo, la violencia y el futuro de la democracia en México, impartida por el profesor Alberto Olvera, en el marco del seminario La crisis política y el futuro de la democracia en México. Bueno, todas y todos reconocemos la larga trayectoria que el doctor Olvera tiene en la investigación científico-social, particularmente en los estudios de violencia, democracia, sociedad civil. Entonces, es para mí un gusto poder moderar esta mesa y poder generar el debate ante un tema tan apasionante como es la democracia actual en México frente a los contextos que estamos viviendo, ¿sí? Antes de darle la palabra al profesor, quiero pedirles de favor que quien no lo haya hecho se registre su asistencia en este QR para que puedan recibir alguna constancia de asistencia al seminario. Y sin más, le doy la palabra y la bienvenida al doctor Olvera. Adelante. Muchas gracias, Azul. Agradezco mucho tu amabilidad de estar aquí y también de varios de ustedes que reconozco que han seguido el seminario. Soy muy agradecido con eso. También le agradezco mucho a mis queridos colegas que acabamos de participar en un evento anterior sobre la politización del Poder Judicial. Mi colega Fernando acá de Bolivia y Marjorie de Brasil que están aquí, más los colegas del DESOG que desafiando el cansancio, todavía están aquí después de una jornada maratónica. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer una última conferencia entonces de este ciclo que ya abarca el periodo de López Obrador. Vamos a tener para finalizar todo esto una mesa redonda final el día 23 de abril, que está en el programa original. Esa mesa redonda va a tener varias voces, ya discutiendo directamente el proceso electoral. Hasta este momento, hasta esta conferencia, vamos a tratar de ser objetivos hasta donde eso puede caber en las ciencias sociales, ¿no? Que no son objetivas de por sí. Entonces, vamos a tratar de analizar con alguna frialdad lo que sucede, digamos, en estos tiempos que nos toca vivir. Empiezo entonces con recordando una vez más lo que discutimos en la sesión anterior y un poquito en la preliminar acerca de la peculiaridad del hecho histórico de en que entre 1995 y 2018, en ese largo arco que ha sido la transición a la democracia en México, coincidieron en realidad varios procesos. Uno de ellos fue la propia transición a la democracia, que como analizamos con mucha profundidad en la sesión anterior, fue una transición más bien accidentada, sin pacto, que se fundó en una alianza competitiva entre el PRI y el PAN. Alianza competitiva significa que el PAN y el PRI competían electoralmente, pero compartían un objetivo común, que era impulsar el proyecto neoliberal y por otro lado controlar a la izquierda, ¿no? Al PRD. En esas dos cosas coincidían, en lo demás competían. Y eso dio una circunstancia especial al PRI porque se convirtió en el factor de gobernabilidad en toda la transición, porque el PRI quedó en medio del arco político, el PAN a la derecha, el PRD a la izquierda, y el PRI quedó como el factor de gobernabilidad, sobre todo porque conservó una presencia parlamentaria muy importante y una presencia territorial enorme, tenía el control de la mayoría de los estados. Eso es importante entenderlo. Pero ¿qué pasó con eso? Que hubo una fragmentación del poder. El poder antes concentrado en la presidencia de la República ahora se fragmentó. El presidente dejó de ser todopoderoso, hubo mucho más poder por primera vez en la historia del Parlamento, tanto como Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, y al mismo tiempo los gobernadores que en el régimen autoritario carecían realmente de poder y de autoridad, más que en un cierto espacio, a partir de la transición se empoderaron y eso condujo entonces a una fragmentación del poder, porque por primera vez hubo poderes estatales importantes y reales. Eso a su vez condujo a una pérdida de control de los procesos políticos, del uso de los presupuestos públicos, una corrupción generalizada, con muchos distintos modelos
de gobernabilidad estatal, desde un populismo tropical de Fidel Herrera en Veracruz, por ejemplo, entre 2004 y 2010, hasta los gobiernos de la derecha extrema que gobernaron Guanajuato un par de ocasiones. En fin, tuvimos varios tipos de gobernanza local en medio de este proceso que estoy aquí mencionando. Pero lo que a mí me interesó mucho destacar fue que esta fragmentación y este uso, digamos, tan discrecional del poder, condujo a una especie de descomposición moral de los partidos, ¿no? Toda la política se convirtió en una negociación de posiciones, de puestos, de presupuestos, de tal forma que cuando llegó la elección de 2018, el régimen de la transición ya tenía una crisis de legitimidad. O sea, la crisis de la democracia en México hoy no es una cuestión creada por López Obrador, es algo que lo antecede. De hecho, López Obrador es el resultado de la crisis del régimen de transición. Y esto me parece que es importante destacar. Bueno, junto con este proceso tenemos la consolidación del proyecto neoliberal, pero es de destacarse especialmente, que insistí mucho en esto la vez pasada, que la fase final de las transformaciones jurídicas del modelo neoliberal tuvieron lugar en 2013, 2014, mediante una alianza de un pacto de élites entre el PAN y el PRI, y ahí el PRD, que ya se separó López Obrador del PRD. Por ejemplo, el llamado Pacto por México, un conjunto de 100 transformaciones jurídicas importantes que incluyeron muchos cambios constitucionales, fue un pacto de líderes, ni siquiera participaron las bancadas, lo acordaron los líderes del gobierno, del PRI, del PAN y del PRD, sin consulta alguno, ni siquiera a sus propios legisladores. Entonces, los cambios constitucionales más importantes de esa década pasada fueron un pacto de élites así paradigmático. Entonces, las bancadas tuvieron que obedecer, aprobaron una serie de cambios constitucionales sin que eso hubiera significado ninguna consulta al pueblo, casi ni foros hubo, vamos, para la mayoría de estos cambios constitucionales que tenemos aquí. Bueno, el modelo neoliberal fue exitoso en el sentido económico, lo vimos ya, cambió mucho el país radicalmente, la composición de su economía, la composición de la población, los movimientos demográficos, la emigración al principio del periodo masiva de mexicanos a Estados Unidos, la consolidación de una industria de exportación que cambió el panorama y la composición de la clase trabajadora mexicana de una manera muy radical. Pero junto con eso también hubo un empoderamiento, diversificación y ampliación del poder del crimen organizado. También en la clase anterior hablamos mucho de que el crimen organizado siguió su propia dinámica, o sea, es una industria que uno tiene que analizar como una industria capitalista, que es lo que es, que produce productos consumibles, ¿no? Entonces, lo que vimos en esa época fue la gran transformación del crimen organizado, de pasar de ser una especie de intermediario internacional entre la producción de coca colombiana y después reexportada a Estados Unidos por vías terrestres, se pasó a convertir poco a poco en un productor interno de drogas sintéticas muy importante, y eso modificó incluso la geografía, la territorialidad del poder criminal. En un principio, en la época de la reexportación, de la intermediación que cumplían los cárteles mexicanos, el gran conflicto estaba en la frontera norte, Ciudad Juárez, Tijuana, Tamaulipas. Ahí estaba el conflicto central porque la frontera era el punto de paso y ahí estaban los muertos, desaparecidos, etcétera. Recuerden la crisis de Ciudad Juárez, ¿no? Allá de 2010, 2011. O sea, ahí estaba. Pero conforme fue cambiando el perfil del crimen mexicano, la violencia empezó a trasladarse a los lugares donde se producen las drogas sintéticas, que resulta ser el centro de México. Michoacán, Colima, Jalisco, partes de Sinaloa, por supuesto el sur del Estado de México, y Guerrero por otra razón que espero analizar brevemente en un momento más. Entonces, lo que tenemos es también un cambio en la territorialización de la violencia brutal que ha acarreado el empoderamiento del crimen organizado. Junto con eso también hubo una serie de cambios sociales y culturales muy rápidos. La sociedad civil prodemocrática, que en la época anterior a la transición se enfrentó con el gobierno autoritario,
ahora en buena medida se incorporó a los gobiernos estatales y federales, en la Ciudad de México a los gobiernos que eran del PRD, de izquierda, etcétera, y tuvimos entonces como una sociedad civil dedicada, orientada ante todo a la incidencia, a intervenir en políticas públicas, en colaborar en su implementación, en vez de ser una sociedad civil, digamos, crítica y confrontativa, como lo fue en los años 90. Entonces, todo esto sucede simultáneamente. Piensen ustedes en esa simultaneidad. Bueno, entonces, llegada la elección del 2018, lo que vamos a tener es el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en su tercera campaña presidencial. Ya había competido antes en 2006 y ya vimos también que él consideró que sufrió un fraude electoral. En efecto, fue una elección muy reñida que López Obrador perdió por solo 250,000 votos. En 2012 perdió por 5% la elección y a pesar de eso alegó que hubo fraude también y consideró que había sido ilegítima también la elección de 2012. En parte por eso creó en 2013 su partido Morena. Para 2018, López Obrador preparó todo lo posible, un escenario en el cual podría haber otro fraude más a su elección. Entonces, mucho de la organización territorial de Morena y de lo que sucedió en esos años tuvo que ver con este miedo, con este temor, digamos, ¿no?, muy fuerte a un nuevo fraude desde la perspectiva de él. Pero no pasó eso, al contrario, ganó arrolladoramente. Y los factores que intervinieron en este triunfo incuestionable y durísimo, fuertísimo, fueron primero que nada que el PRI y el PAN se pelearon entre sí y se dividieron. Ya para ese momento debilitado el orden democrático de la transición, el PRI y el PAN ya no podían darse el lujo de pelearse, seguirse peleando contra López Obrador, pero no llegaron a un acuerdo de unidad en el 2018, de tal forma que cada partido compitió por su cuenta y fraccionaron sus votos. Ese fue un primer elemento muy útil a los fines de López Obrador. Y por otro lado, el PRD, la izquierda que había sido la izquierda institucional, pues había desaparecido y en Morena, el partido de López Obrador, el nuevo partido desde 2013, absorbió a la izquierda social y una parte muy grande de la izquierda partidaria en su partido. Entonces, realmente López Obrador se puede decir que tuvo día de campo, no compitió y la elección terminó siendo plebiscitaria. Plebiscitaria quiere decir que la elección no es tanto a favor de alguien como en contra de algo. Entonces, lo que tuvimos en 2018 fue un voto contra el PRI y el PAN. El PRI de Peña Nieto, el PRI de Ayotzinapa, el PRI de la Casa Blanca, de la familia presidencial, el PRI de los gobernadores corruptos, el PRI que había magnificado la violencia criminal en todo el país a niveles intolerables. Entonces es lógico, la gente votó por quien no tenía que ver con esas cosas, con quien prometía resolver los problemas tanto de la corrupción como de la violencia criminal, como del abuso de poder sistemático por parte de la clase política. Eso prometió López Obrador, la gente lo votó mayoritariamente y no solo eso, sino que haciendo un uso muy inteligente, aunque tramposo, de la legislación electoral, logró no solo ganar la presidencia, sino tener una mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores bastante superior a los votos obtenidos. La sobrerepresentación que tuvo la coalición del observador fue enorme, 12-13%, más sillas en el Parlamento que las que habían obtenido en votos en la elección real. O sea, si uno ve las estadísticas electorales, López Obrador, él sí ganó con 51.8% de los votos, pero sus partidos coaligados no llegaron al 50%, se quedaron en 44%. No obstante eso, tenía el 60% de las bancas, ¿no?, en el Congreso. Entonces, imagínense, de 44 a 60%, o sea, tenía una sobrerepresentación tremenda, usando los huecos, los errores de una ley electoral que originalmente el PRI y el PAN habían diseñado para sí mismos, ¿no?, y para el Partido Verde, etcétera, para los partidos que eran sus satélites. Entonces, aprovechando una legislación electoral pensada para perjudicar a Morena,
Pues resulta que ahora Morena lo usó a su favor y logró conseguir esta tremenda sobrerepresentación. Tan apabullante fue el triunfo de López Obrador que Peña Nieto dobló las manos en cuanto perdió la elección. Al lunes siguiente ya estaba gobernando López Obrador de manera ilegal e informal, ¿no? O sea, iban a pasar 4 meses entre la elección y la toma de posesión. Pero el señor presidente Peña Nieto, a cambio de que no lo persiguieran, de que no lo procesaran, de que lo dejaran en paz, dejó gobernar a López Obrador de facto al día siguiente de la elección. Entonces tenemos un caso histórico único en México, en donde había un presidente en ejercicio, aunque no un presidente ya constitucional, ¿no? Desde en los últimos meses de 2018. Bueno, entonces aquí déjenme hacer un paréntesis teórico, entre comillas, muy breve, que tiene que ver con esto que se oye hablar mucho de populismo. No puedo profundizar en eso. Hicimos aquí un evento hace 1 año y medio sobre populismo, muy extenso aquí mismo en el… Y va a salir un libro, espero que salga ya el mes siguiente, antes de las elecciones, esperanzadoramente, donde se explica eso a profundidad, ¿no? El problema del populismo. Aquí nomás déjenme decir 2 o 3 cosas que nos permitirán entender mejor la autocomprensión del propio presidente de lo que él representa para el país y también lo que implica esa práctica política para la democracia mexicana. Bueno, entonces el populismo. A ver, lo esencial de lo que llamamos populismo es que los líderes políticos presentan el escenario político como una confrontación entre amigos y enemigos. Entonces los enemigos son unas élites corruptas y hacer eso en México era facilísimo en 2018 porque en efecto las élites políticas panistas y priistas eran brutalmente corruptas. Había sido cínico, vamos, lo que habían estado haciendo los años anteriores. Entonces, si López Obrador decía las élites son una bola de corruptos, pues era cierto, así era. Entonces, bueno, había una élite corrupta, que muchos se beneficiaron de esa corrupción, incluidos algunos medios de comunicación, comunicadores, algunos intelectuales, etcétera, también era cierto. Sí, también hubo ese tipo de beneficios. Que aprovechóse ese poder para que los organismos autónomos tuvieran un dinero extraordinario y lo gastaran con mucha discrecionalidad, también era cierto. De manera que la crítica de López Obrador no era abstrusa, no era falsa. Que los empresarios no pagaban impuestos también era cierto, no pagaban impuestos. Se evadían una gran cantidad de impuestos los señores empresarios que usaban la hacienda pública como mecanismo de tesorería. Que habían permitido la expansión del crimen organizado en todo el país también era cierto. Entonces, bueno, no era mentira, no era una construcción meramente simbólica, era un hecho que había una élite corrupta, sí. Entonces, primero, y por tanto un pueblo bueno. El problema no era la élite corrupta, sino quién era el pueblo. Y el gran problema del populismo es quién forma el pueblo, quién define quién es el pueblo. Entonces, para López Obrador habló de un pueblo bueno. El pueblo bueno inmediatamente tuvo una significación paternalista, ¿no? Los pobres, los desheredados, los que nunca nadie los oye. Una definición abstracta que no tiene que ver ni con clases sociales, ni necesariamente con un tipo de división étnica, sexual, etcétera. No, simplemente el pueblo bueno son los pobres. Y los pobres definidos de una manera abstracta. Ustedes saben que la pobreza se puede estudiar y definir de muchas maneras. Pero la simbología fue que el pueblo pobre pues era el pueblo bueno. Y ese pueblo bueno es uno, no son muchos, no es una pluralidad, sino que es una unidad. Entonces el populismo critica y rebasa el liberalismo, porque el liberalismo se basa en la individuación, en el ciudadano individual que ejerce su voto y tiene derechos y los defiende y alguien se los garantiza. En cambio, la idea del pueblo es al revés, es crear una unidad simbólica, ficticia, en donde hay un pueblo que está a favor de, que es representado, además, que se corporiza en un líder, en este caso López Obrador. Entonces, esa operación simbólica, esa es más importante que la otra, que la definición del enemigo, porque aquí lo que hace López Obrador es decir, hay un pueblo maltratado por unas élites codiciosas y ese pueblo bueno lo represento yo.
yo soy el pueblo. Entonces, aquí tenemos una superación de la democracia. Eso no es necesario la democracia estrictamente hablando, sino que el líder, como representa al pueblo, puede reclamar, y de hecho reclama, la soberanía absoluta. O sea, yo soy el pueblo, yo soy la mayoría de la población, y por tanto, las decisiones que tome este soberano no tienen por qué estar restringidas o controladas por ningún aparato de esos que creó el pasado neoliberal, ¿no? Porque esas instituciones son corruptas. ¿Sí me explico? Esa es la operación simbólica, cultural que hace el observador, muy típica de todo populismo. Todos los populismos hacen exactamente eso, ¿no? El de Bolsonaro, el de Trump, todos hacen la misma operación. Casi las palabras del observador eran muy, muy similares a las del venezolano, de Chávez, etcétera, ¿no? Todo populismo hace exactamente lo mismo. Bueno, entonces el problema es que el populismo es el resultado de una crisis de la democracia electoral. Eso no lo podemos olvidar, porque de pronto a veces hacemos la crítica al populismo realmente existente y pensamos que todo pasado fue mejor, ¿no? Cuidado, no. El populismo es un resultado de la crisis del pasado, de lo que no funcionó en el pasado inmediato. Y si no entendemos eso, pues estamos en problemas, como estamos hoy, en graves problemas, porque no hemos hecho un recuento autocrítico de lo que sucedió antes de López Obrador. Entonces, primero, el populismo contemporáneo en todos los países llega por vías democráticas, electorales, no son golpes de Estado, es un triunfo electoral democrático. Y bueno, el problema de este tipo de regímenes entonces con la sociedad civil, de la que formamos parte, de lo que llamamos la sociedad civil, es que fue el trabajo de la sociedad civil que denunció a Peña Nieto, su corrupción, que denunció la violencia, la resistencia social, es lo que permite que gane López Obrador. Pero una vez que López Obrador gana, ese sector de la sociedad queda destituido políticamente. Es decir, ya no se le reconoce, ya no cumple una función, porque el gobierno nuevo no puede ser criticado por las mismas causas que el gobierno anterior. No sé si me explico. O sea, el líder populista niega la legitimidad de la sociedad civil, ¿no? Ya, ok, en el pasado sí, pero ahora no, porque ahora gobierna el pueblo. Entonces, el que critica al pueblo es un traidor al pueblo. Y en la práctica se alía entonces con las viejas élites. Entonces, esta es una operación muy seria, ¿no? Muy grave, que nos demuestra que por su naturaleza el populismo es iliberal. Es decir, no piensa en derechos individuales, no piensa en individuos, no piensa en libertades, piensa en un poder unificado que debe cambiar radicalmente la sociedad sin límites legales ni políticos. Bueno, sí, por favor. En realidad no voy a perder más tiempo en esto porque es una discusión muy complicada. Lo único que quiero decir y que no debemos de olvidar es que la crisis de la democracia, insisto, antecede al populismo. Eso no lo debemos de olvidar. El populismo es un síntoma de una crisis previa. Hay un libro muy famoso de un famoso politólogo, Peter Mayer, que se llama Gobernando el Vacío, que yo creo que todos deberíamos de leer obligatoriamente, y habla de la crisis de los sistemas de partidos en Europa Occidental, básicamente, pero también hace sus reflexiones sobre Estados Unidos, y demuestra cómo la democracia y sobre todo los partidos políticos, que son sus actores principales, se han vaciado de legitimidad, han perdido la capacidad de representar a sus constituencias y han perdido legitimidad a los ojos de la gente. Y por tanto ya la democracia antes de los populismos ya venía con un problema muy grave de legitimidad, en donde sus sujetos principales, los partidos, no funcionaban. Entonces tenemos que preguntarnos si la solución populista resuelve el problema o no, porque el populismo lo que hace es decir, no, pues no sirven los partidos. Una vez que llegamos al poder, los que representamos al pueblo, pues podemos omitir la intermediación política, ¿no? Los partidos políticos son una intermediación, son representantes de, pero el populismo no requiere de intermediación. El populismo dice que el pueblo y el líder son uno
y por tanto no hay necesidad de mediaciones. Las mediaciones resultan innecesarias. Entonces ese es el problema central. Ahora, eso quiere decir que en realidad la ciencia política convencional que todos nosotros usamos tiene un gravísimo déficit sociológico, ¿no? Y eso que no es reconocido y que me parece necesario traer al foro, aunque sea brevemente. La ciencia política convencional asume, no demuestra que existe una ciudadanía. O sea, ciudadanía son los que votan, son los que portadores de los derechos individuales, son últimamente la base social de la democracia. Pero resulta que no es cierto eso. No existen los ciudadanos por decreto o por definición, porque en realidad la sociedad tiene una composición muy diversa. En ese cuadrito que está aquí atrás, lo que traté de señalar con colores distintos es como la sociedad sería una amalgama de gente, sujetos, colectivos e individuales muy diversos, la mayoría de los cuales carecen de derechos. No tienen derechos. O sea, en la práctica social, el único derecho que tienen es a votar, que es un derecho que se usa de vez en cuando, cada 3 años, cada 6 años. Los derechos sociales, los derechos civiles, los derechos culturales, básicamente no están a su alcance. No es cierto que tengan derecho a la salud, tienen derecho a una educación precaria y no tienen siquiera derecho a vivir porque pueden matarlos en cualquier momento, desaparecerlos, etc. Entonces, tenemos un problema. La mayor parte de la sociedad, de los miembros de una sociedad, no son ciudadanos. Y la teoría política supone que lo son. Primer problema. Entonces, la ciudadanía, que está ahí en verde, es un sector de la sociedad que tiene acceso a derechos por diversas razones. Una porque son ricos, otra porque son miembros de corporaciones sindicales, de movimientos sociales fuertes que hacen valer sus derechos por la fuerza, o porque han hecho una especie de nicho especial en el cual pueden prosperar. Un ejemplo de eso son las corporaciones sindicales en México, de las cuales hemos hablado mucho a lo largo del curso, y también hay, claro, clases medias como nosotros, que también, sea por relaciones o por medios diversos, pues podemos acceder a la justicia, hasta podemos llegar a ver un juez y combatir en la justicia porque pues tenemos el dinero y los recursos y las relaciones para hacerlo, pero si no los tenemos, tampoco podemos hacerlo, ¿ok? Entonces, los ciudadanos somos una minoría de la sociedad y por tanto la ciencia política ya tiene un problema de origen. Asume que existe algo que es una parcialidad, que solamente es una minoría de la sociedad. Y luego cuando hablamos del Estado, por eso puse aquí el Estado como abarcando parcialmente a la ciudadanía y parcialmente a los que no son ciudadanos, porque el Estado no es que no atienda a los no ciudadanos, no es que los ignore, sino que los administra, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo los administra? Pues administra el comercio informal de maneras informales, antes de que el crimen organizado ahora sea el nuevo encargado de administrar eso, pero antes el Estado administraba esos negocios. Administra algunos servicios, la educación, salud, muy precarios y muy malos en general. Hubo una época en que administraba al crimen común, ¿no? Y por tanto, o sea, sí interactuaba con la sociedad, no necesariamente en carácter de ciudadanía. ¿Sí se entiende eso? Y espero que eso lo retenga. La sociedad civil, o sea, los ciudadanos que sí tenemos derechos, pero que además nos organizamos para protestar y decir y hacer, somos todavía menos que los ciudadanos. Por eso ahí la sociedad civil aparece en chiquito, ¿no? Es una parte aún menor del conjunto de la sociedad. También hay una sociedad incivil, que ahí me permití presentar, que en México debía haberlo puesto mucho más grande, porque esa sociedad incivil pues son los criminales y todas las redes de corrupción, etcétera, ¿no? Que deliberadamente viven violando las reglas, los derechos y abusando de los demás. Bueno, esa es la sociedad realmente existente. Entonces tenemos un problema muy grave. Nuestra teoría política no analiza esa sociedad. Y por tanto también tendríamos que decir que hay que repensar la política en base a la realidad sociológica que está aquí. Entonces, el problema de la crisis de los partidos es que los partidos en general, en todo el mundo, han representado a la ciudadanía, o sea, a la parte chiquita, ¿sí? No al resto de la población. Y cuando representan al resto de la población es en momentos excepcionales, constitutivos de un régimen. Por ejemplo, oímos
hace un rato hablar del caso de Bolivia. Bolivia es un país donde no hubo ciudadanos en absoluto, en todo el siglo XIX y XX, diría yo, y solo hasta el siglo XXI se hicieron presentes de una forma masiva como movimientos sociales y adquirieron derechos y presencia política y se constituyó un nuevo régimen, pero sobre la base de una enorme, gigantesca movilización social que creó una nueva constitución y un nuevo régimen político. Aún así, no todos son ciudadanos, sigue habiendo sectores muy amplios que están al margen de la vida política. Bueno, dicho todo eso, vayamos ahora de nuevo con López Obrador. Bueno, yo le he llamado populismo nostálgico al de López Obrador porque lo que él hace entonces en su victoria, que siente que lo interpreta López Obrador, interpreta que ahora sí, a él sí que por fin le hizo justicia a la revolución. Es decir, por fin se reconoció que él es el portador de la mayoría, ¿sí? Pero lo interpreta no como un poder temporal y acotado, que es lo que nos dice la democracia, que es el poder ejecutivo, sino lo interpreta como un poder absoluto, como un poder de decisión, porque por fin se reconoce la legitimidad de la victoria del pueblo, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos un problema. López Obrador entonces no reconoce muchos límites, hay límites que realmente existen y que no puede superar. Es más, fue muy malo, su estrategia política del primer trienio fue muy mala porque nunca esperó él ganar con tanta mayoría en el Congreso. Entonces desperdició mucho tiempo en su primer trienio en cómo pensaba sus cambios. De hecho, no tenía un programa, ¿no?, muy definido. Entonces, de manera que si uno observa con precisión lo que pasó en 2019, que era el año en que todavía podía hacer alguna cosa, no tuvo programa, no tenía estrategia, no tenía proyecto. Estaba tentativamente con dos cosas muy elementales: darle subsidios a la gente, que él sabía que es electoralmente redituable, y la otra era la reestatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, como todo viejo pensador de los años 60, 70 del siglo XX, ¿no? Pero de ahí en fuera no supo hacer los cambios legales e institucionales que consolidaran ese poder. Y luego se vino la pandemia. Entonces la pandemia hizo que también detuviera otros cambios y que no supiera muy bien qué hacer. De hecho, reaccionó pésimamente mal frente a la pandemia. Fue una catástrofe social lo que hubo en México en la pandemia, derivada de que el hombre no entendía la institucionalidad, la importancia de hacer las cosas. Entonces, como él pensaba que había que combatir la corrupción por todos los medios, destrozó el sistema de compras de medicinas, de abasto de los hospitales, de contratación de los médicos, y cuando acababa de destruir todo eso vino la pandemia. Entonces, la pandemia nos agarró sin sistema de salud operativo, ¿no?, básicamente, y las consecuencias fueron terribles. Hubo 750,000 muertos en la pandemia, de los cuales 250,000 tal vez sí hubieran muerto por la pandemia en condiciones objetivas, pero por lo menos 500,000 de mexicanos murieron extras, que no había necesidad de que murieran o que no hubieran muerto si hubiera habido un sistema médico digno de ese nombre. Entonces, tenemos ya una primera responsabilidad política. Por eso le pueden fincar responsabilidades políticas a López Obrador en el futuro, porque hubo 500,000 personas que murieron por negligencia. Hay que decirlo con todas sus letras, porque además eso está demostrado. Todos los países populistas fueron muy malos administrando la pandemia. Brasil, otro país, fue brutalmente mal administrar la pandemia, el negacionismo, etcétera. También en Brasil murieron casi 1 millón de personas, muchas de ellas innecesariamente. En Estados Unidos murieron montones de personas que no debieron haber muerto. O sea, con Donald Trump al frente, imagínense, fue trágico para muchos habitantes de este mundo que gobernaran esos países tan grandes y tan poblados, esta clase de personas muy ineptas, francamente, en el manejo de una crisis de esta naturaleza. Bueno, entonces tenemos ahí esta cuestión que estoy mencionando. Y decía yo que López Obrador lo que hizo muy sencillamente fue enfocarse en estos dos elementos y, por otro lado, centralizar el poder político. En eso sí fue muy eficaz. Decidió que había que evitar la fragmentación del poder, entonces le quitó dinero a los gobernadores, los empezó a sujetar, ya tenía algunos gobernadores, creo que fueron 5 en 2018 que obtuvo Morena, pero obtuvo la mayoría en 19 parlamentos estatales en 2018. De manera que ya desde ahí se puede decir que López Obrador, aunque no tuviera todos los gobernadores, ya los podía controlar, por lo menos en 20 estados, ¿no?, a través del Congreso.
Y por tanto, lo que hubo ahí fue una subordinación política de los gobernadores, que empezó, todavía algunos se pusieron así un poco machitos al principio, ¿no? Como el gobernador de Jalisco, ¿no? Que en los primeros años se consideró sparring, ¿no? De López Obrador, y él quería ser el López Obrador de López Obrador. Muy mal, no funcionó. Pero digamos, de ahí en fuera, después pasó a una fase de subordinación, ¿no? Ya directamente también, porque era la única forma de que les dieran dinero para las obras públicas indispensables, ¿no? Además de eso, pues López Obrador tenía las cuentas, podía meterlos a juicio, había muchas formas de chantaje que el gobierno central localizó para tales fines. Pero como todo buen populista, López Obrador no confió en las instituciones en general, ya no se diga nada más el sistema de salud, el INE, el INAI, no, el aparato de Estado. En ese sentido es muy similar a Donald Trump, que hablaba del deep state, ¿no? O sea, el Estado mismo parece ser un aparato misterioso, monstruoso, que impide que las cosas se hagan, ¿no? Entonces, para López Obrador también. Entonces decidió él crear una especie de Estado paralelo. Entonces, en vez de que la política de los subsidios se canalizara institucionalmente vía la Secretaría de Desarrollo Social, como se venía haciendo en los gobiernos anteriores, lo que él creó fue un nuevo cuerpo político, administrativo, que son los servidores de la nación. Que estos jóvenes, muchos de ellos jóvenes, empezaron siendo una cosa muy extraña, muy rara, eran como activistas de Morena, iban con su chaleco guinda, y empezaron a levantar padrones antes que López Obrador tomara posesión. No sé si algunos de ustedes tal vez se acuerdan, casi los jóvenes no se enteraron de eso, pero yo vi con mis propios ojos cómo los muchachos andaban en las colonias populares haciendo los padrones, las listas de pobres, antes de que López Obrador fuera presidente. Entonces, cuando López Obrador llegó a presidente, ya habían avanzado los padrones. A los muchachos esos no les pagaban. Estaban ahí bajo promesa de ser contratados después. Casi todos trabajaron 6 meses de gratis. Una cosa impresionante. Pero bueno, el hecho es que aquí se demuestra cómo el López Obrador crea una cosa paralela, fuera de los controles estatales. Hasta la fecha, nadie conoce los padrones. ¿Quiénes están en los padrones de los que han levantado los servidores de la nación? No, casi al término del gobierno de López Obrador, no son públicos los padrones de beneficiarios de los subsidios, lo cual es increíble, verdaderamente increíble. Y como no son públicos los padrones, no sabemos qué tan efectiva ha sido la política social, si está llegando a todos los que tienen que llegar, etcétera. Un instituto, el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, que es el que desde los gobiernos anteriores se creó para evaluar la política social, en eso en México hemos discutido muchísimo, pues también lo debilitó López Obrador, pero aún poniendo a una persona de su confianza al frente de este consejo, pues el consejo mismo terminó diciendo, pues no, los subsidios sí han sido muy importantes, pero a los más pobres, a los miserables auténticos, no ha logrado llegar la ayuda. Por una serie de problemas que no vamos a discutir aquí, pero digamos, aún una institución cooptada ha tenido que reconocer que no ha sido tan eficaz esa política. Y también el INEGI, que es otra institución muy importante, autónoma, tan importante como el INE y el INAI, el INEGI, que es el que hace las estadísticas nacionales y una serie de encuestas y estudios, también demostró que a causa del colapso del sistema de salud, se había incrementado en casi 30% el número de mexicanos sin acceso a los servicios de salud en los años de la pandemia precisamente, ¿no? Entonces estamos hablando de un efecto muy trágico de esa desinstitucionalización que ha habido de la política social con consecuencias, insisto, en la salud. Por otro lado, la otra vía de hacer un Estado paralelo fue la militarización. Que eso sí fue algo que nadie se esperaba, nadie. Eso sí, ni siquiera nos imaginamos que eso iba a suceder. Porque López Obrador prometió que iba a sacar el ejército de la seguridad pública. Al contrario, una vez que empezó el gobierno, rápidamente aumentó la militarización hasta llegar a un proyecto que logró hacer aprobar el Congreso de la creación de una Guardia Nacional que para todo fin práctico es una parte del ejército, ¿no? Un componente. 1/3 del ejército pasó a convertirse progresivamente en la Guardia Nacional.
desplazando a la antigua Policía Federal, que en efecto sí era muy corrupta, aunque tenía cuerpos de élite eficaces, y sobreponiéndose a las autoridades estatales, a las policías estatales. Eso me parece que es también un asunto que tendríamos que analizar más a fondo, las consecuencias de la militarización de la seguridad pública, pero no contentos con eso, López Obrador siguió militarizando más y más. ¿Por qué militarizó? ¿Cuál es la lógica? Bueno, había una lógica que López Obrador al principio dijo que era, digamos, un poco enternecedora y a la vez tenía un elemento cierto. O sea, ¿para qué queremos 300,000 gentes que no hacen nada? ¿No? El ejército pues básicamente no hace nada en este país. Atiende emergencias, pero no hace nada. Ahí andan dando vueltecitas, tienen vehículos viejísimos, cuarteles dados al cuais. Entonces, ¿para qué queremos 300,000 personas que no hacen, pues, que hagan algo? ¿Y por qué no usaron el dinero para vehículos nuevos? Ahí vamos. No, sí lo usaron para vehículos nuevos. Sí. O sea, después de esto, pero a ver, ¿cómo explicarles, chicos? Es que el ejército mexicano es un caso único en América Latina, porque el ejército mexicano realmente no tuvo poder político ni económico alguno desde que el PRI se consolidó como régimen autoritario. Es el régimen autoritario civil con el ejército más débil de América Latina, ¿sí? Un ejército sin recursos, sin poder y sin prestigio. Realmente sí daban pena sus vehículos, los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, así como que si los ven volar encima de ustedes, háganse un lado, porque se pueden caer en cualquier momento. O sea, los barcos de la Marina, híjole, dan pena. Pero ¿por qué sucede eso? Porque en efecto, el gran éxito del autoritarismo priista civil fue haber desplazado el ejército, pero lo desplazaron en serio. Vamos, perdió recursos, presupuestos, es el ejército con el menor presupuesto per cápita de América Latina, por mucho. Cuando llega López Obrador se encuentra entonces a un ejército descontento, mal abastecido, donde los oficiales no tienen prestigio, que sin embargo tiene sus escuelas de ingeniería, de medicina, de enfermería, etcétera, pero que en realidad viven un poquito en los márgenes, ¿no?, del sistema político. Entonces López Obrador decide usar a estos militares poco atendidos, por decirlo de alguna manera, y los va empoderando y les va dando dinero, recursos. La Guardia Nacional le construyen nuevos cuarteles, les dan nuevos vehículos, los uniforman de otro color, digámoslo así, generan otro cuerpo, una cadena de mando paralela a la cadena de mando normal del ejército, pero no fuera del ejército. Y usa a los ingenieros del ejército, carentes por completo de experiencia en cualquier cosa, los usa para dirigir los grandes megaproyectos del presidente de la República. Y con eso él piensa que se puede ahorrar el dinero que hay que pagarle a las empresas constructoras y va, digamos, a eliminar un piso por lo menos de la corrupción sistémica que hay en las obras públicas. Y no solo eso, hay una ventaja adicional importantísima. La ventaja adicional es que, de acuerdo a la ley, cuando se alegan causas de seguridad nacional, se puede guardar el secreto de los recursos que se invierten en causas que ameriten ese nombre, ¿no? Y bueno, todo lo que hace el ejército es de seguridad nacional, o sea, básicamente todo. Así, el ejército se mantuvo calladito y tranquilo, sin dar lata durante muchos años, mientras les respetaran su espacio de autonomía. Ese sí que era un poder autónomo. Un poder chiquito, no, un poder sin mucho poder, pero un poder verdaderamente autónomo, o sea, un poder que manejaba su presupuesto, que hacía lo que quería con él, que tenía sus equilibrios internos y el gobierno no se metía con el ejército, ¿ok? Cuando hablamos de poderes autónomos y órganos autónomos hay que incluir al ejército, en ese sentido que estoy diciendo ahora mismo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que López Obrador quiere usar ese cuerpo de ingenieros, etcétera. Los que manejan la base aérea de Santa Lucía cree que pueden manejar, ¿no?, los cielos de México. No es lo mismo manejar los vuelos de 5 aviones que de decenas de miles, ¿no?, de aviones, pero en fin, él hace esta traslación increíble, digamos, ¿no?, de dar la responsabilidad. Y por supuesto los militares, pues, ¿quién va a negarse a recibir miles de millones y dicen que sí a todo y le entran a todo sin tener la capacidad de hacerlo?
Entonces, ¿qué hacen los militares? Pues contratan a las mismas empresas constructoras que contrataban los gobiernos anteriores. Pues porque no hay de otra. O sea, ¿cómo vamos a construir un tren si yo nunca he construido un tren? Jamás ha construido un tren el ejército en su historia. Entonces ahora tiene que construir miles de kilómetros de vías. Y bueno, ¿qué hacen? Pues contratan extranjeros nacionales y a todo Dios, pues, incluso con mucha precipitación y poca atención, porque es algo nuevo que no saben qué hacer y que tienen que hacer. Y lo hacen, y no sé cómo lo habrán hecho. Ahí me avisan ustedes cuando se suban el Tren Maya en los próximos años. Ya me avisan si funciona o no funciona. Pero en fin, el hecho objetivo es que lo que quiero señalar es que la militarización es una estrategia que si uno lo ve parece poco racional, de usar a un cuerpo militar que está a las órdenes del Ejecutivo para llevar a cabo una serie de obras públicas y acciones propias del Estado que no tendría por qué haber hecho, en primer lugar, que no estaba capacitado para hacer y que encima de eso los hace de manera secreta, porque todo es de seguridad nacional. Entonces no tenemos cuentas de cuánto ha costado el Tren Maya, no sabemos realmente cuánto ha costado, hay estimaciones, no sabemos cuánto costó el aeropuerto nuevo fracasado de la IFA, no sabemos cuánto están costando todas las obras que hacen. Permíteme terminar, ahorita hacemos una ronda de preguntas, joven. Entonces, no hay, legalmente, hemos pedido la información, periodistas, académicos, etcétera, y hay muy poca información disponible en base a este tipo de argumento. Bueno, hasta nosotros los académicos nos tocó también el golpe de la falta de confianza, porque el CONACYT, quedó en manos así de una especie de militante, ¿no? Muy extraña, que ha hecho cosas muy raras. Incluso llegaron a enjuiciar a algunos académicos que antes tomaron un papel protagónico en la dirección de la ciencia mexicana, en fin, un poco de escándalos. Y las universidades privadas terminaron siendo muy afectadas al quitarles las becas de posgrado y otros recursos que antes administraban de manera más universal. Bueno, entonces, veamos ahora otra cuestión que es muy típica de los populistas, que es la democracia directa. Se supone que como la democracia partidaria no funciona porque los partidos son mafias organizadas, entonces lo que sí rifa es la democracia directa. Entonces la democracia directa, ¿cómo se ejecuta? Bueno, López Obrador ya había hecho consultas, entre comillas. Cuando estuvo de gobierno en la Ciudad de México, hizo una consulta por votación y varias consultas telefónicas. Hizo en esa época cuando fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2006. Pero ahora, antes de tomar el poder, hizo una consulta para decidir si un aeropuerto internacional que ya se le habían gastado 200,000 millones de pesos, pero que sospechaba que había mucha corrupción, si había que cancelarlo y construir otro. Entonces, por una consulta, antes de ser presidente, hizo la consulta, es increíble eso, y lo canceló. Entonces, resulta que ahí pues dejamos en la basura 200,000 millones de pesos, increíble, y un aeropuerto que así había sido estudiado durante 15 años el proyecto. Hacer un aeropuerto es una de las obras civiles más complejas que hay en el mundo. Es muy difícil hacer un aeropuerto, no es cosa de echarle cemento, hacer unas pistas y poner unos galerones, no, hacer un aeropuerto es un estudio muy sistemático del espacio aéreo, de las corrientes, de los animales, de todo, es una cosa complejísima. Este aeropuerto llevaba 15 años de estudios. Entonces no solamente se echaron al caño 200,000 millones, sino los estudios que se habían hecho. Entonces, ¿qué hace el observador? Empieza a construir rápidamente uno donde está la base aérea de Santa Lucía, una basecita, en un lugar inaccesible para todo fin práctico, y se hace sin los estudios necesarios. No hay estudios. ¿Cómo? Hasta ahora no están llegando muchos aviones todavía, es verdad. Entonces, bueno, el hecho es que hubo consultas de esta naturaleza, luego hubo una consulta que sí fue jurídicamente establecida sobre el enjuiciamiento de los expresidentes en 2021. López Obrador en 2021 quiso hacer una consulta para ver si los mexicanos estaban de acuerdo en que se enjuiciara a los expresidentes. Bueno, desde ahí hay un despropósito, o sea, no se requiere consultar a los ciudadanos si la ley se aplica.
Es como si, oye, aquí me robó esta persona acá afuera, les consulto, ¿quieren que lo enjuiciemos? Todo el mundo vio que robó, pero quieren… Bueno, lo mismo, hacer una consulta para ver si se enjuicia a los expresidentes es ridículo. Bueno, total que por voluntad del presidente se hizo. La Suprema Corte con Saldívar como presidente le dio un poco la vuelta, se lo toreó bastante, hay que decir que sí lo toreó, no se hizo coincidente con las elecciones intermedias, que es lo que quería López Obrador. Se la echaron 3 meses más tarde, le pusieron una pregunta abstrusa que no podía entender nadie. Ahí sí la Suprema Corte se lo toreó un poco, hay que decirlo, ¿no? Porque terminó esto siendo francamente ridículo. Y luego hubo un referéndum que terminó siendo ratificatorio en vez de ser un referéndum destitutorio, que en realidad lo que quería el López Obrador era hacer un referéndum de ratificación, sabiendo que nadie estaba pidiendo que lo destituyeran, nadie, absolutamente nadie, pero quiso hacer el referéndum como un mecanismo más bien de ratificación y quiso y movilizó a toda la estructura política de su partido para tener casi tantos votos, si era posible, como los que había obtenido en la elección del 18. O sea, quiso hacer otra elección, muy extraño francamente el procedimiento. Pero la idea de todo esto era, primero, demostrar su popularidad y que seguía siendo representante del pueblo, y segundo, sentar un precedente jurídico que ahí está en la Constitución y que podría ser utilizado en caso de que, por ejemplo, Morena perdiera las elecciones presidenciales de este año y entonces, alegando fraude o alegando cualquier cosa, impulsar a Morena como partido un referéndum ratificatorio, ¿cómo se llama referéndum? ¿Qué? Revocación de mandato, una consulta de revocación de mandato para destituir a la presidenta. O sea, podrían atreverse a hacer eso. No se lograría, es muy difícil porque la propia ley exige el 40% de la votación. Es absurdo, no se puede. Pero sí se puede utilizar como un instrumento político. Bueno, pero en fin, quiero decir con esto que ese referéndum del 2022 también fue un ejercicio innecesario, costó muchísimo dinero. No logró el propósito del López Obrador porque no consiguió el número de votos que pensaba, de manera que esta jugada tampoco salió bien. Lo que sí es cierto es que se destruyeron las instancias participativas que había en muchas oficinas públicas federales, vació el Sistema Nacional Anticorrupción, dejó sin nombrar gente, le quitó el presupuesto. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos nombró a la señora Piedra, que es increíble, verdaderamente increíble. Si ustedes la conocieran, yo tengo pues no sé si es el gusto de conocerla, pero sí la conozco. Y la verdad es que hace muchos años además. Jamás en la vida nadie hubiera imaginado que esta persona, digo, respetable como persona, pudiese asumir un cargo como esos. Entonces, lo que ha hecho como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es vergonzoso. Es verdaderamente un hoyo en la historia de una institución que no tiene una historia tampoco muy brillante, pero tuvo algún momento bueno en ciertos momentos de la historia, ¿no? Pero lo que ahora está pasando verdaderamente sí es de dar pena ajena. Y bueno, el problema de la Fiscalía Federal, Dios mío, nombró como fiscal general de la República, hipotéticamente autónomo, a Alejandro Gertz Manero, un señor de 80 años de edad, que toda su vida ha sido un traficante de influencias, hay que decirlo con sus nombres. Eso ha sido. O sea, un abogado que negocia, que presiona, que saca por acá, te pido a ti para demandar a aquel y a aquel le saco para que ya no yo te demande. Bueno, es un experto de los grandes negocios judiciales, no de los chiquitos, sino de los grandes. Muy conocido, mal conocido por mucha gente de las élites, pero un tipo que sí ha sido muy fiel políticamente al presidente, le ha servido para los propósitos de usar políticamente el sistema de justicia, pero ha terminado de hundir a una institución que ya de por sí era fallida, ¿no? Entonces, para todo fin práctico, México no tiene una fiscalía general, o tiene una cosa que se parece, pero que no existe como una institución profesional y sólida. Lo mismo que en los estados de la República, no es solamente el observador. Ningún gobernador ha querido tener una fiscalía fuerte, profesional y realmente autónoma,
porque se generan problemas como los de Brasil, que a los que fueron a la conferencia anterior habrán visto, o de otros países de América Latina, donde los fiscales autónomos generan conflictos porque se toman algunos su trabajo en serio o también politizan su función. Por cierto, Colombia, hay que invitar a alguien de Colombia para eso de la fiscalía para la próxima vez. Bueno, entonces, y al mismo tiempo, el presidente no sé si realmente creyó que se podía combatir el problema del crimen con las políticas de distribución de subsidios, etcétera, porque no hizo algo específico para combatir el crimen, ¿no? Ustedes saben la famosa frase de abrazos, no balazos, ¿no? Que básicamente significó que no hubo una política propiamente dicha contra el crimen organizado, sino una política de control, de administración, por decirlo así, del crimen organizado, que es lo mismo que habían hecho los gobiernos anteriores. O sea, no hay ninguna diferencia sustancial en este caso. Para colmo, en años recientes, dado el fracaso significa que no se ha podido combatir el crimen, ha habido una creciente negación del tamaño de la crisis de homicidios dolosos y de desaparición forzada que el país vive. No es una crisis que haya creado López Obrador, no, la crisis de homicidios y de desapariciones le antecede, viene desde muchos años atrás, desde principios del siglo, se agravó, digamos, del 2008 en adelante, especialmente el 2011 en adelante, no es de su creación, pero ciertamente no hizo nada para ponerle control a esta crisis. Entonces, hemos seguido en los años de López Obrador con de 30 a 35 mil homicidios dolosos por año, ya hemos acumulado más de 100 mil desaparecidos, que ahora los redujeron estadísticamente de un golpe en 20 mil, 30 mil, pero bueno, más de 100 mil desaparecidos oficiales todavía hoy existen, que es una crisis humanitaria inconcebible. No es posible que un país como el nuestro haya acumulado 35 mil muertos por año, por 10 años, y que tengamos ahora 100 mil desaparecidos. Es una cosa inconcebible, propia de una dictadura, de un país africano, pero eso tenemos en México hoy debido al empoderamiento inconcebible del crimen organizado y a la ausencia de una política pública contra eso. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que el López Obrador con esto no puede y entonces hay una especie de negación del tema y eso conduce, entre otras cosas, a una especie de ataque a los movimientos sociales. En eso estamos, ¿verdad? A ataque a los movimientos sociales, porque los movimientos sociales que le protestan están poniendo en cuestión la supuesta autoridad moral y su capacidad única de representar al pueblo y de resolver todos los problemas. Por ejemplo, los movimientos de familiares de desaparecidos son una piedra en el zapato para López Obrador, porque hay cientos de colectivos de desaparecidos en todo el país, realmente en todo el país, que están reclamando que no se busca a sus familiares desaparecidos. Entonces, ahí hay una señal objetiva del fracaso y estos movimientos han sido muy incómodos en ese sentido para el presidente. El movimiento feminista, otro movimiento con el cual no puede lidiar. El populismo es por naturaleza patriarcal, ¿no? Es un líder que representa al pueblo, él solito, vamos, ¿no? Y él manda. Entonces, es patriarcal y por tanto es contradictorio con las demandas del movimiento feminista y lógica, y lo ha demostrado. No entiende ese movimiento y también lo ve de alguna forma como un acto de subversión, subvertir a su autoridad única. Y finalmente los movimientos ambientalistas e indígenas que han protestado por la destrucción ecológica suprema que ha representado el Tren Maya, el Tren del Istmo, el aeropuerto y varias otras obras más, pues han sido también combatidos por el gobierno actual, ¿no? El Tren Maya se hizo sin estudios de impacto ambiental, sin suficiente planeación, hay un desastre ambiental inconcebible en toda la península de Yucatán. Y por supuesto hay un movimiento que se lo reclama, que demuestra que hay una destrucción. Hoy día todo se puede demostrar con videos, con estudios que tienen. Ese sector de la sociedad civil especialmente ha sido muy hábil en hacer la crítica de estos excesos, aunque no haya logrado detener ninguno de esos proyectos. Pero además hay otras protestas que no vemos.
Eso me desespera mucho de muchos colegas míos, no tú, pero sí los cientistas políticos mexicanos, que, híjole, a ver, las protestas ciudadanas, ¿cuáles son? Pues que se juntó mucha gente. ¿Cuándo fue la última gran manifestación en favor del IFE, en defensa del INE? 4 semanas. Sí. Entonces, cuando uno habla de las grandes movilizaciones, son aquellas que tuvieron lugar para defender al INE, que sí son grandes movilizaciones y sí fueron nacionales y son muy importantes. Pero saben que en este país todos los días hay tomas de carreteras, de calles, protestas, son cientos al día. O sea, y nosotros vemos solamente un tipo de protesta, ¿no? La protesta de nosotros, vamos a decir así. Sí, ¿verdad? Que nos ve a nosotros mismos. Entonces, el asunto está que básicamente lo que sucede es que como no funciona el sistema de justicia, la gente llega a extremos terribles, como fue la masacre que acaba de suceder en Taxco, que ha habido muchas de esas además en el país, o toman una carretera para que busquen a una chica que acaban de secuestrar en el norte de la Ciudad de México. Si les cuento el número de veces que han tapado la carretera Querétaro, la carretera Pachuca, que son carreteras principalísimas, ha habido por lo menos 100 tomas de esas dos carreteras a lo largo del sexenio. Y estamos hablando de que han causado un colapso vial que lleva 2 días resolver. Bueno, acá está el señor de Bolivia que me va a decir que eso no es nada, porque en Bolivia toman las carreteras durante un mes, pero para acá, para México, es nacionalmente además. Acá esas protestas lo que nos demuestran es la existencia de conflictos múltiples y resueltos. Entonces, ¿qué sucede? Que pues la gente se desespera, sabe que solo así la van a atender, que es la misma regla que habían aprendido en los gobiernos del PRI y del PAN, no es nuevo. O sea, esta forma de acción, ¿cómo se le llama? El repertorio de la acción. Este repertorio de acción colectiva, estas formas de protesta son históricas. Esto de las tomas de carreteras y demás, hace muchos años que sucede. Yo vengo de Veracruz, viví ahí 40 años y pues hemos de ser uno de los campeones de la toma de carreteras y de movilizaciones, ¿no? El parque público, la plaza pública de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, básicamente ha estado tomada desde que tengo memoria, ¿no? O sea, llegan unos y se van otros y llegan otros. O sea, nunca ha parado realmente la protesta y esa es una forma de resolución informal y casuística, caso por caso, de los conflictos sociales. Lo mismo sucede en Oaxaca, en gran escala también. Oaxaca sería lo más parecido a Bolivia que tenemos en México. Chiapas, Guerrero, es una cosa impresionante lo que sucede en el sur profundo de México. Bueno, a ver, sin embargo, vamos a decir algo positivo del nuevo régimen, porque ustedes van a decir que no veo nada de eso. Ya vamos a terminar. ¿Qué salió de positivo? Esto del control sobre los privilegios de la alta burocracia, nadie gana más que el presidente, lo cual es totalmente falso también, porque el presidente gana 120,000 pesos, 130,000 pesos en el papel, pero resulta que no paga renta por vivir en el Palacio Nacional. Vive en un palacio y no paga renta, no paga la comida, no paga el peluquero, ni la ropa, ni los carros, ni los celulares. Entonces, si le contabilizáramos los verdaderos ingresos del presidente, alguien ya se tomó ese trabajo, eran aproximadamente 500,000 pesos mensuales lo que realmente gana el presidente, por ponerlo así bajo, ¿no? Entonces, bueno, cuando él dice que nadie puede ganar más que él, pues es un engaño, porque en realidad el presidente tiene una serie de privilegios y prebendas propias de su rango. Todos los presidentes tienen eso, o sea, no lo critico por eso, todos los presidentes tienen muchísimos privilegios, muchos. Pero el que haya dicho que una instancia moral es que nadie gana más que él es bastante falso y resultó en un problema no previsto, digamos, que es que han perdido cuadros técnicos importantes en el gobierno. Pero también es cierto que lo bueno de eso fue que sí le bajaron a los privilegios. Es verdad, la burocracia priista se sirvió con la cuchara grande, ¿no? Los ministerios, los ministros, las secretarías de Estado, direcciones generales, era un dineral lo que se pagaban a sí mismos, las prebendas que se pagaban a sí mismos, las comidas en restaurantes todos los días. Bueno, verdaderamente sí eran una élite privilegiada. Entonces, de alguna forma le bajó a esos excesos. También cobró impuestos. Es increíble que podamos decir que uno de los grandes méritos del observador ha sido cobrar impuestos, pero sí,
Tal vez su mayor mérito de todos ha sido cobrar impuestos. Porque resulta que ahora nos hemos enterado en qué medida los ricos de este país no pagaban impuestos. Es una cosa increíble. O sea, López Obrador, sin hacer una reforma fiscal, ha más que duplicado los ingresos públicos. O sea, sin reforma fiscal. O sea, usando las mismas reglas preexistentes, ha aumentado los ingresos como si hubiéramos tenido una reforma fiscal monumental. ¿Y qué sucede entonces? Que nos enteramos así de que pues, los empresarios mexicanos tenían privilegios increíbles, básicamente no pagaban impuestos. Ahora están pagando impuestos ciertamente, no todos, algunos no, como Salinas Pliego, ¿verdad? Que se niega, pero bueno, casi todos están pagando, sobre todo las grandes empresas transnacionales, las grandes empresas mexicanas, en general los grandes contribuyentes se le llama, las grandes empresas que no pagaban, están pagando. Eso fue buenísimo. Y la otra cosa muy buena también es que han aumentado los salarios mínimos y los salarios en general. La política neoliberal tuvo una ceguera increíble, pensó que controlar los salarios era la forma más efectiva de controlar la inflación. A lo que eso condujo fue una caída del poder adquisitivo de los salarios en general en México dramática, o sea, unos salarios bajísimos en el país. Entonces, López Obrador no lo inició él, ya inició en los 2 últimos años de Peña Nieto, pero él siguió y radicalizó esta tendencia de subir los salarios. Y también ha habido una cierta liberalización sindical, del control mafioso sindical, no tanto por mérito de él, sino por presión del Tratado de Libre Comercio, que nos exige ahora transparencia de contratos colectivos, votaciones ratificatorias, etcétera, que es un avance extraordinario dada la historia de autoritarismo brutal en el mundo sindical. Bueno, finalmente, consecuencias negativas, ahí está. Bueno, ahí nomás resumen del dinero que se ha perdido en este país. Miren, si México no estuviera integrado a Estados Unidos y no tuviéramos 10 millones de mexicanos trabajando en los Estados Unidos, estaríamos ahorita como Argentina, básicamente. La razón es muy simple. Pemex es una empresa que pierde dinero históricamente, hace muchos años que pierde dinero, no empezó con López Obrador, pero en vez de hacer una reforma radical de la empresa, López Obrador lo que ha hecho es pues, echarle dinero bueno al mal, ¿no? Sin reforma. Entonces Pemex cada año recibe más subsidios que todos los subsidios que reciben los pobres. Es una cosa increíble. O sea, ¿cuál es el sentido de gastar un dinero de ese tamaño sin reformar a la empresa? Que eso es una cosa que asombra. También la refinería, la nueva refinería, que iba a costar 8,000 millones, está costando 20,000 millones y no produce, ni va a producir en los próximos 2 años. Le falta todavía un gasoducto que no ha llegado, no tiene manera de sacar, no tiene gasolinaducto para sacar la gasolina que produzca. O sea, ¿cómo decirlo? Es como si hubiéramos puesto un pastel en la mesa y que los comensales no pudieran llegar a él de ninguna manera, que estuviera fuera de nuestro alcance. O sea, esta refinería es un edificio que sí, tiene las plantas, etcétera, pero no tiene el abasto de la materia prima ni tiene la salida del producto, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea, ¿qué pasó? Bueno, en fin, el aeropuerto, en fin, ya no digamos más. Si no fuera, insisto, que tenemos una economía que en lo esencial funciona autónomamente del Estado, o sea, es una economía integrada totalmente en Estados Unidos. Ya hablamos mucho de eso en la sesión pasada, la industria automotriz, toda la industria electrónica. Si no fuera por eso, estaríamos en una crisis fiscal monumental. Este año vamos a recibir 60,000 millones de dólares de remesas. ¿Saben ustedes? 60,000 millones de dólares de remesas es una cantidad que duplica a todas las remesas que recibe el resto de América Latina junta. O sea, es una cantidad monumental, increíble, 60,000 millones. De esas 60,000 millones, una parte muy importante, imposible de cuantificar, es dinero de la droga que regresa. Pero mucho es también que los mexicanos en el extranjero están subsidiando a sus familias. Bueno, entonces, ¿qué tenemos realmente frente a nosotros en este momento? Bueno, Morena se ha convertido en un partido casi hegemónico, gobierna en 23 estados, estamos en la última, es mayoría en el Congreso Nacional y tiene el control sobre sindicatos y corporaciones.
De hecho, por ejemplo, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que siempre fue priista, luego fue panista y ahora es morenista, ¿no? Pero básicamente el sindicato es la misma estructura corporativa de siempre. La oposición está fragmentada, no ha renovado sus líderes, no hay autocrítica por su responsabilidad en el desastre previo a la llegada de Andrés Manuel al poder. O sea, la oposición, dijo Andrés Manuel que estaba moralmente derrotada al principio de su gobierno, y tiene razón, es cierto. La oposición realmente no ha logrado levantarse de la responsabilidad moral que le corresponde en el desastre anterior, ¿sí? Y en eso hay un problema muy fuerte en nuestra democracia, porque los partidos PRI-PAN no se han renovado, ¿no? De hecho, las direcciones de esos partidos siguen siendo las que había antes de que Andrés Manuel llegara, básicamente las mismas, ¿no? Y además siguen peleados y fragmentados. Junto con eso tenemos el empoderamiento territorial del crimen organizado, tenemos instituciones electorales debilitadas, un TRIFE sin legitimidad. El TRIFE, perdón, pero es una vergüenza el TRIFE. Los jueces electorales de este país, por Dios santo, o sea, desde que llegaron ahí eran un pacto entre el PAN y el PRI, y son una gente muy incompetente y no deberían estar ahí. Es más, la primera elección que les tocó a ellos, ¿cuál fue? 2015 o no sé cuál, ya desde ahí los debieron haber sacado. Entonces, o sea, no se les puede ayudar, ¿no? Los queremos defender porque necesitamos que haya justicia electoral efectiva, pero Dios mío, qué jueces, ¿no? Y eso es culpa del PAN y del PRI. Entonces, bueno, y lo sabe aquí, nos puede platicar de eso aquí nuestro amigo Jesús. Y bueno, encima de eso hay un problema muy importante, irresoluble además, que AMLO es un líder encarnado, es el representante del pueblo. Y va a haber una elección en la que él no puede reelegirse, ya hay candidatos y todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando el líder con mayúscula, ya no puede reelegirse? Entonces estamos ante un escenario incierto, ¿no? Él designó su candidata y todo el aparato electoral de Morena la apoya, es comprensible, pero el líder se va a retirar, se va a ir a sus ranchos realmente. O sea, yo creo que es muy difícil pensar que un líder que se considere histórico, nunca visto, transformador, etcétera, se va a ir a sus ranchos, sobre todo cuando sus obras emblemáticas están incompletas, cuando puede haber una exigencia, ¿no?, de rendición de cuentas, ¿no?, de todo lo que se hizo. Muy difícil que se vaya. Entonces hay varios escenarios posibles, por eso los vamos a platicar en la reunión siguiente. Y gracias, jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por ponernos este mapa muy pertinente en un momento súper oportuno como en el que estamos, a punto de cambiar, ¿no?, el gobierno. Y creo que el contexto que mencionabas al inicio no es muy diferente al contexto que tenemos ahora. Es más profundo, es decir, sigue la corrupción sistémica, hay una expansión del crimen organizado, una crisis de violencia y desapariciones forzadas. Sin embargo, hay algo que sí es distinto, que a pesar de todos estos elementos, el gobierno tiene legitimidad, ¿sí? Tiene legitimidad y entonces podemos inferir que esa legitimidad es producto de una de las cosas que llegó a hacer López Obrador, ¿no?, y que tiene que ver con el reparto de programas sociales, ¿no? Digamos, esas políticas clientelares que siempre han existido en nuestro país, pero no en la dimensión que existen ahora, ¿sí? Por ejemplo, esos bajos de salario, esas bajas en los salarios, la austeridad republicana, tiene un efecto en la opinión pública. De hecho, lo ponemos como un efecto positivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, eso también ha posibilitado la creación de redes de corrupción que son igual o peor que las que tenía Peña Nieto y que descubrimos, ¿no? O sea, yo quiero pensar, por ejemplo, todas las transferencias de recursos a tarjetas bienestar, cuyas tarjetas han sido capturadas, ¿no? Por ejemplo, en Sinaloa,
capturadas por un grupo de personas no entregadas a quien debieron haber sido el destinatario de esos 2,000 pesos mensuales y destinadas no sabemos a qué. Como tampoco sabemos a qué se ha destinado todo el dinero que se ha generado a partir de la reducción de los salarios, es decir, ¿a dónde se ha ido ese dinero? Y lo más sencillo de pensar es pues a las campañas electorales, al gobierno propio, ¿no? Entonces tenemos el caso de Segalmex también, ¿no? Que es otra de los instrumentos del gobierno de cómo se ha manipulado la corrupción, ¿no? Y bueno, el Tren Maya también, como hemos visto, las grandes entregas y las grandes licitaciones. Entonces estamos en un contexto muy similar, pero con esa legitimidad del gobierno. Y me gustaría un poco que pensáramos y reflexionáramos en torno a la insustituibilidad del líder. Es decir, a pesar de que puede tener un nivel de legitimidad importante el partido para ganar la siguiente elección, quizá, lo que sí es insustituible es el carisma, la personificación de la política y, digamos, el tipo de política pública que puede impulsar quien llegue a la presidencia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es súper importante que profundicemos en el tema de la violencia criminal en las elecciones. Es decir, yo creo que ese es el talón de Aquiles de la democracia actualmente. Más allá de los programas clientelares, más allá del populismo, creo que la violencia electoral, la violencia criminal en el marco de las elecciones es lo que puede quebrar nuestro régimen político, democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estamos ya eligiendo personas, por ejemplo, en Celaya van a elegir una persona que no la elige el ciudadano, la ha impuesto el crimen organizado. Quien gane Celaya gobierna para el crimen organizado como quien gane Mascota, ¿no? Han matado a 23 candidatos en el proceso electoral de 2024 y a 50 funcionarios. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? Es decir, ¿qué reflexión te da para, digamos, el futuro de nuestra democracia? Y bueno, pues abrimos también el debate al público para reunir varias preguntas y podamos discutir con Alberto en el tiempo que nos resta. Déjame junto unas preguntas porque si no… No. Pasas el micrófono a la compañera. Oh, de acuerdo. Como estamos grabando esto. Sí, de acuerdo. Gracias. Allá, Sí. Jesús. No, a ver, iba a hacer una pregunta que tú al final hiciste y comentaste que se iba a discutir en la mesa. Entonces la voy a replantear para tratar de responderla aquí sin llegar a la mesa. El liderazgo carismático efectivamente no es transferible, ya lo comentaste. Y mi pregunta iba a ser, que seguramente se va a discutir, ¿qué tanto el estado paralelo del que hablas va a romper la regla priista, muy cuidada y empíricamente demostrada de que el nuevo presidente rompe con el anterior, así quisiera el anterior manipularle algo? En un estado paralelo tal vez sea la nueva presidenta quien necesite regresar al presidente, no en un estilo de maximato, sino de que ese estado paralelo, el líder carismático es el único que puede operar sobre él, y para darle gobernabilidad lo va a necesitar. Seguramente eso lo discutirán en la mesa, pero la pregunta puntual es, en tu opinión entonces, ¿cómo quedó el estado actual con todos los problemas de crimen organizado, de destrucción de instituciones, etcétera? ¿Podemos renovar realmente con lo que tenemos un modelo de estado gobernable o definitivamente mejor empezamos ya a pensar en otra cosa? Gracias. ¿Alguien más? Tenemos elecciones. Sí. Hola, a mí se me hizo muy curioso que comentó que los actores sociales que no subordinan son considerados parte del enemigo, que son como todos estos movimientos feministas y esto. Pero bueno, yo a ver las elecciones, claramente los candidatos predominan lo que son las mujeres. Entonces, en este caso, creo que apelan mucho al movimiento feminista, pero que de cierta manera va en contra de los ideales
pues de esto de que no son partidarios a estos movimientos. Entonces mi pregunta es como, ¿realmente cree, o sea, que pues todas estas campañas que tiene, por ejemplo, el presidente o la nueva presidenta realmente van a favor como de las masas, o como de que, como de hacerlos felices, como para que se ignoren pues todo esto de aquí, entonces ir a favor de los movimientos aunque no sean partidarios de su mismo partido? Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Anímense. Allá. Pues, gracias por las 4 conferencias, por el contexto. Dentro de tu plática, algo que me interesa saber es si hay ejemplos internacionales en alguna otra parte sobre cómo activar la participación ciudadana. Creo que en México hace mucha falta un compromiso ciudadano, porque a veces dejamos toda la responsabilidad en las instituciones, en el gobierno, pero no tomamos ese compromiso pues que como ciudadanos debemos de tener. Gracias. Gracias. Ya se animaron muchos. Qué bueno. ¿Sí? Sí, bueno, a mí me queda clarísimo que estamos en un país populista, no me queda duda alguna, no criminalizo ni a los votantes que son los que lograron que Andrés Manuel esté en el poder ahorita, ni tampoco voy a criminalizar a los votantes que van a decidir nuestra nueva presidenta, que parece muy obvio el resultado futuro. A mí algo que me llamó mucho la atención fue la mención de la falta de acceso, por ejemplo, a la educación, o que la educación que nosotros tenemos, pues no que nosotros tenemos, que la mayoría tienen, porque hoy estoy yo aquí escuchando sobre populismo. Entonces, lo que yo aprendí hoy no es lo que aprende la mayoría de las personas. Eso me brinca muchísimo porque, como ya se mencionaba, es legítimo el gobierno actual. Entonces, ¿de qué manera puedo? Porque al escuchar su conferencia, reitero, es clarísimo que nuestro gobierno es populista, pero ¿de qué manera podemos solucionarlo? Eso es lo que a mí me surge. Ya entendí que es populista. A mí lo que quiero en este momento, que sé que no va a bastar ni su respuesta, ni una conferencia, ni 2, ni 3, porque es un problema pues muy complejo, pero ¿qué nos espera? ¿Cuál es la solución? ¿Hay esperanza? Y lo digo de verdad porque si somos súper realistas, yo creo que todos aquí coincidimos en el mensaje que quiere darnos, pero nosotros somos, ¿qué? ¿3%? ¿10%? Y estoy siendo generosa. ¿De qué manera le explicamos a los votantes, que son la mayoría, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a estos privilegios? ¿Cómo les explicamos? Oye, ¿sabes qué? Tu voto va a perpetuar un gobierno populista. ¿De qué manera hacemos eso? Si ni siquiera tienen acceso a la educación, cosas básicas, conceptos básicos. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. ¿Tu nombre es que los nombres de los otros sí los conozco? Leslie Cano. ¿Leti? Leslie. Ok, Leslie. Muy bien, gracias. Muy bien. Por allá y por acá. Eso. Bueno, primero muchas gracias por la conferencia interesantísima. Y mi pregunta se liga un poco con las 2 previas. Y estaba muy centrada en qué nos pasa que no pasa nada, ¿no? Tú hablaste de cómo hay conflictos múltiples
donde hay más bien manifestaciones que revelan conflictos múltiples no resueltos, que separan carreteras todos los días, que separan casetas todos los días, que hay como una… Me imaginé el mapa de México con las como cohetes, ¿no? Por todos lados, y al mismo tiempo no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esa falta como de compromiso ciudadano? O sea, hay cosas que han pasado en este país que en otros países ya hubieran sido motivo de una destitución de un presidente, ¿no? Y de un encarcelamiento, que han sido evidentes, salido a la luz, y pues no pasa nada. Okay. ¿Tu nombre, por favor? Victoria. Mi pregunta es, todos los problemas normalmente se tienen que resolver con presupuesto, pero también a veces me pregunto, ¿cómo es posible que no haya presupuesto cuando están el flujo de dinero cambiando cada rato? ¿Acaso López Obrador alguna vez ha hecho alguna como redirección de dinero o redirigir el presupuesto? Y no, en vez de usarlo para el servicio público. Acá. Allá son. ¿Tu nombre, por favor? Jesús. Hola, felicidades por la presentación. Creo que voy a continuar un poquito lo que decían allá. O sea, no creo que el problema sea una falta de educación, porque creo que tenemos el claro ejemplo de Pedro Kumamoto, estudió aquí, o sea, parte de su gente también estudió aquí, saben lo que es el populismo, saben lo que representa AMLO. O sea, creo que no es como falta de educación, y creo que ellos son el ejemplo clarísimo de eso. Y también creo que el mexicano es muy apático ya al tema político. O sea, ya creo que no… Falta un proyecto. O sea, creo que al mexicano ya no le importa tanto la política porque ya está cansado de las mentiras y que nunca se llega a nada. Creo que falta, pues sí, tal vez un cambio de sistema, pero no sé cómo usted podría, pues, recomendarnos también a los jóvenes, o sea, que no pase otra vez como lo que le pasó a Pedro Kumamoto. O sea, porque más de alguno aquí puede volver a decir de que no, yo soy independiente, de que yo no quiero esto, pero pues al final de cuentas el dinero habla, ¿no? Creo yo, o sea, nada más. Y Gracias. ¿Tu nombre? Mario. Gracias. ¿A qué atribuye usted que la oposición sea tan chafa? Es decir, yo oigo mucho de un gobierno chafa, pero cuando escucho al presidente del PRI que sea el portavoz de la publicidad, o sea, es asumir que el que está del otro lado es un estúpido. Y cuando yo veo a Marco Cortés revelar cosas por escrito, me da la impresión que también es un estúpido, el presidente del PAN. Entonces, la gente que está con el PAN y con el PRI quieren oponerse a un líder de este tamaño, es decir, a un político en toda la extensión de la palabra, con esos cuadros. O sea, yo no sé de qué lado, pero no es un caso de análisis político, es de psiquiatría lo que pasa con la oposición. ¿Tu nombre? Julián. Y ahora más una pregunta más, porque si no nos quedamos aquí hasta mañana. Bueno, doctor, felicidades por esta gran presentación que nos dio esta conferencia. Pero mi pregunta, aparte de la esperanza y de qué podemos hacer, es las instituciones públicas, ¿qué tan débiles tuvieron que haber estado para que nada más llegara un chango a decirnos, ¿sabes qué? O sea, tus instituciones son chafísimas, no te sirven de nada, y la gente todo dijera que tiene toda la razón, o sea, tiene toda la razón del mundo, los ministros son unos pendejos, o sea, yo sé más de justicia que tú, o sea, y por lo mismo tú no debes de estar ganando lo que ganas, y tú no estás defendiendo ni los derechos de la mayoría como lo está haciendo el presidente, por lo mismo tú no deberías de existir. A lo que yo voy en esta pregunta es, se ataca el constitucionalismo y el Estado de Derecho diario en México, y más por el presidente, pero ¿qué se debe de hacer nosotros como abogados? ¿Hay futuro de ser abogado? Porque
si al final de cuentas nos van a dejar con dos instituciones, una que es para recurrir a la justicia y otra que es manejada por él también. O sea, digo, ¿qué se tendría que hacer como para despertar a la gente y decirle, oye, te están dejando en calzones? O sea, es preocupante, no es nada más decir no sirve y pues ya. Muy bien, muchas gracias. Ah, sí, ¿tú quieres hacerlo? Que la traigo atorada desde como 4 sesiones. O sea, como que en general creo que de todas las sesiones que hemos tenido, o sea, como que me empiezo a cuestionar qué tanto puede ser una crisis democrática solo por el presidente actual que tuvimos, porque ahorita es un presidente populista, los presidentes pasados eran neoliberales, presidentes autoritarios, como que se ve justo, ¿no? Como la crisis constitucional no solo es el presidente, también es de cómo están las instituciones. Entonces, ¿cómo, o sea, como qué panorama tenemos? Porque también, como mencionaban, no solo es que hay un problema con el gobierno que está actual, probablemente el otro candidato que hubiera ganado hubiera tenido muchos otros problemas, y si no gana Sheinbaum o si no gana Xochitl o si gana Maynes, como siento que cualquiera de los candidatos no estamos teniendo, o sea, no es que los votantes estemos eligiendo mal, también es que los votantes no tenemos opción, ¿no? Entonces es a ver con cuál nos toca y a ver qué nos toca siguiente, uno populista, uno neoliberal, uno conservador, o sea, de ultra, no sé, como que vas preguntándote como qué vas haciendo, y entonces eso qué panorama deja para una crisis democrática de este índole que ya no parece ser unipersonal, sino bastante sistémica. Muchas gracias a todas y a todos por sus preguntas. Tienes 10 minutos para responder. No, tengo menos, como 20. Bueno, muchas gracias, y todas sus preocupaciones son muy comprensibles. Y créanme que pues, cuando yo tenía la edad de ustedes, chicos, jóvenes estudiantes aquí, pues nos hacíamos preguntas peores todavía, porque estábamos bajo un régimen autoritario completamente, el PRI. Entonces, me tocó ser joven y estudiante universitario en una universidad pública, en una universidad controlada por el gobierno autoritario, donde incluso protestar como estudiantes podía acarrear una golpiza. Había riesgo de que lo golpearan a uno, decíamos los porros, los golpeadores estudiantes, ¿no? O sea, la situación era mucho peor que ahora, o sea, créanme. ¿Qué opción pensábamos muchos de nosotros en la época? Bueno, los que éramos de izquierda, pues todavía pensábamos que era posible una revolución, ¿no? Cuando sabíamos lo que implicaba una revolución ya le bajábamos a eso, pero sí pensábamos que había que hacer un cambio radical de la sociedad y empeñamos la vida en muchos sentidos en eso. Y a cada generación le toca luchar por algo mejor en circunstancias distintas, ¿no? A ustedes les toca un nuevo orden que tiene una ventaja extraordinaria hasta ahora, que es una democracia electoral. Y lo único que permite la democracia electoral, como ya nos lo han dicho muchas veces, es que por lo menos circulen los políticos en el poder. Y, por ejemplo, en 2018, atendiendo lo que preguntaba ya el compañero Jesús, ¿cómo vamos a votar por esos mensos, ¿no? del PRI y del PAN? Bueno, si uno escuchara lo que decía López Obrador y sobre todo lo que decían los candidatos de Morena a puestos de elección popular, pues también decías, Dios mío, ¿cómo voy a votar por esta gente? ¿No? Y lo mismo, o sea, la verdad es que no hay mucha calidad en la clase política mexicana, es verdad, en general, no solamente en el PRI y el PAN, también en Morena. De hecho, Morena está nutrido en 65, 68% por gente del PRI y del PAN, precisamente. O tal vez más, no sabemos el porcentaje. Pero lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué tenemos al alcance de la mano? Y permítame regresar a la figurita, porque lo que quiero explicar es una cosa que se explica no por falta de conciencia, sino por una situación social objetiva. Si la sociedad, la mayoría de la sociedad no son ciudadanos, excepto el día de la votación, pero digamos de ahí en fuera no lo son, lo que pasa con esos ciudadanos es que ellos son pragmáticos, ¿no? Van a calcular qué es lo que les perjudica menos, tal vez no lo que les mejore o les favorezca, sino lo que les perjudique menos. Por ahora, como decía Azul, la ilegitimidad del gobierno actual, a pesar de tantos errores y tantas aberraciones, porque ha repartido subsidios, porque ha atendido algunos asuntos específicos y porque ha prometido, creó una ilusión, una promesa
¿no? Nos prometió algo mejor y sobre todo algo que simbólicamente es muy importante, que López Obrador le habló a los del círculo grande, les habló, dice que gobierna en su nombre. La verdad es que no ha hecho mucho en favor de ellos, pero simbólicamente les habló a ellos cuando que los gobiernos anteriores ni los pelaban, ¿no? Directamente ese es el tema. Entonces nosotros tenemos que entender ese problema desde aquí, ¿no? Para la inmensa mayoría de los mexicanos, para la inmensa mayoría, ellos no entienden esto que el Estado de Derecho y que los equilibrios de poderes y todo esto que hemos estado hablando tanto tiempo, para ellos esto es una cosa ilusoria que nunca se materializa en nada concreto que puedan ver o puedan sentir. Les interesa resolver problemas inmediatos de sobrevivencia, de bienestar material y que alguien les diga que puede haber un futuro mejor. Eso lo hizo eficazmente López Obrador. Y esa legitimidad que él logró por estas vías todavía puede tener duración un poco de tiempo con el conflicto que no sabemos cómo se va a resolver entre el líder saliente y en todo caso la presidenta entrante. Bueno, entonces tengan esto en mente, no pensemos en nosotros mismos como si yo soy ciudadano y yo entiendo que eso está muy mal, ¿no? Sí, pero eso de entender las cosas es un lujo, créanme, hay que tener mucha información y en efecto, como tú decías, educación y elementos. Bueno, entonces, primero, entender esta cuestión. Segundo, ¿qué se puede hacer? Sí hay que construir nuevos instrumentos políticos, es verdad eso. El sistema de partido que tenemos, lo decíamos la sesión anterior, es una especie como de oligopolio político, ¿no? Es una oligarquía política. Entonces, hay que construir nuevos partidos políticos. Esa es una bronca terrible, no tienen ustedes idea de qué difícil es un partido político, no es para cualquiera, pero ciertamente tiene que haber una renovación de la clase política. Yo creo que va a suceder y seguramente les va a tocar a ustedes, jóvenes, llevar a cabo esa tarea importantísima, espero que lo hagan porque a mí ya no, ya no puedo yo con ese tipo de retos. Bueno, rápidamente, Azul, la violencia política. Sí, está terrible la violencia política, es un problema gravísimo, pero como yo soy muy viejo, tengo la ventaja de tener una perspectiva histórica, más de terreno. Yo te puedo decir que siempre ha habido violencia política, siempre ha habido asesinatos, violencia criminal política. Siempre han asesinado candidatos, siempre. No sé si tantos como ahora, pero me consta, porque yo lo sé, de varios estados que han matado a mucha gente que iban a ser candidatos. Incluso en la época autoritaria, cuando se disputaban también dentro del partido PRI los cargos, también mataban gente. Tristemente, en la ausencia de justicia, el crimen político es una alternativa viable y disponible. Lo que tenemos ahora es más información. Mucho mejor información, ¿no? Realmente inmediata. Ahora, ¿esto resuelve el problema? No, es intolerable y es peligrosísimo y es una cosa que tiene que impedirse. Pero lo que sí quiero decirles es que no pensemos que es algo nuevo, ¿no? Se ha agravado en los últimos años, pero ha existido mucho tiempo atrás. El problema ahora es que el crimen organizado tiene mucho más poder que antes. El poder económico, material, territorial, armado, ¿no? Es increíblemente mayor que antes. O sea que el reto sí es mucho más difícil que en el pasado reciente. ¿Qué habrá que hacer con eso? Pues hay que ponerle control. Hay muchos asuntos que hay que resolver ahí, pero insisto, la violencia política no es una novedad, es un dato de la vida pública mexicana históricamente hablando. Eso sí quiero como que lo entendamos. Sobre participación ciudadana, mira, hemos hecho, en todo el mundo hay experimentos de todos los tipos, ha habido y hemos hecho y deshecho. Yo mismo he participado en miles de experimentos, seminarios, talleres, diplomados. Este señor que está aquí, bueno, lleva como 20 años haciendo eso. Hay muchos experimentos, pero mira, realmente lo que uno entiende, si volvemos a esta comprensión, es que la participación es también un lujo. O sea, participar, dedicar tiempo, informarte, discutir, es un lujo. No cualquiera se da el tiempo. No es extraño, por ejemplo, que en los barrios populares quienes van a las asambleas generalmente son las mujeres, las que pueden, muchas de ellas que siguen siendo amas de casa por lo menos medio tiempo, que tienen un poco de tiempo y tienen expectativa de que algo van a conseguir. O sea, ¿cómo vas a pedirle a un obrero que tarda 5 horas en llegar a su casa, que vaya a una junta, etcétera? O sea, tenemos un problema material, ¿no? De cómo pensamos la incorporación de la gente en la vida pública. Hay muchas formas de hacerlo,
En Bolivia hay una que es muy eficaz, que tiene que ver con una tradición comunitaria, pero que no tenemos en México, que hemos perdido. Finalmente, rápido porque ya es demasiado tiempo, los feminismos. Ay, qué buena tu pregunta, porque eso es muy importante. Vamos a tener una presidenta. ¿Eso significa que las mujeres tienen ahora más derechos? No. O sea, lo que sí logró la transición a la democracia fue garantizar espacios para mujeres en la política, pero no significó que esas mujeres políticas sean distintas de la clase política en general. Entonces, ahora hay muchas más mujeres políticas, pero son iguales que los hombres políticos, ¿no? Eso. Entonces, el asunto está en que no es solamente que haya más mujeres en la política, sino que significasen un cambio de prácticas, algo distinto, que hiciera la política de manera diferente. Y lo que vemos ahora que por razones sistémicas, las mujeres en la política hacen exactamente lo mismo. Entonces tenemos que hacer una crítica a esas mujeres políticas, tenemos que decir, oigan, ustedes que según esto representan un avance extraordinario, ¿no?, en la política pública mexicana, hagan algo distinto, no se comporten igual, ¿no?, que los hombres, porque al final son igualitas, igualitas. Bueno, entonces, una exigencia que les corresponde a ustedes hacer a sus representantes políticas mujeres. Bueno, casi todos ustedes hablaron de su desesperación y angustia frente a la situación que vive el país. Lo que yo trato de decir ahora es que sí, el país está mal, pero tiene dos grandes ventajas que nos salvan y ustedes los van a salvar de lo que nosotros sí vivimos. Fueron unas crisis económicas terribles. Yo empecé a trabajar justo en la crisis del 81 en México, una devaluación brutal. Imagínense que de pronto hoy vale el peso de 17 pesos por dólar y al día siguiente está en 40 pesos por dólar. ¿Qué pasaría si ustedes vivieran esa experiencia, ¿no? Y que de pronto todo empieza a costar el doble, los automóviles suben el doble de precio, todo lo importado sube el doble de precio, escasean las cosas. Bueno, eso pasó en México muchas veces antes. Eso era así angustioso, ¿no? Yo era profesor universitario y no llegaba a la quincena, no me alcanzaba, ¿no? Con un salario muy superior al de promedio de la gente. Bueno. Entonces, ¿qué cosa quiero decir? La ventaja hoy es que, uno, la estabilidad económica mexicana es mucho mayor, no por mérito de López Obrador, sino por el resultado de la integración con Estados Unidos. Tampoco es deseable, no es lo mejor, dependemos demasiado de Estados Unidos, es una cosa increíble, pero por ahora esa integración le otorga estabilidad económica al tipo de cambio, la exportación, etcétera. No es algo que vaya a cambiarse radicalmente. No sabemos cuándo llegará la crisis del capitalismo así más profunda, pero por ahora eso es un piso que no teníamos las generaciones anteriores. La segunda ventaja adicional es que tenemos una democracia electoral todavía competitiva. Mientras eso no se pierda, hay una expectativa de que puedes renovar y cambiar, etcétera. Tal vez no porque votemos por algo mejor, sino simplemente para que se vayan los que están, para que se vaya lo peor y que llegue lo malo, ¿no? No es lo deseable, pero en las coyunturas históricas determinadas, a veces eso es lo que uno tiene que apostar. Ahora, lo deseable sería que a futuro dijéramos, no puedo elegir entre lo peor y lo malo, sino debo escoger por lo bueno, por algo que yo sí aprecie. Bueno, pues hay que construirlo, hay que hacerlo, y esa tarea le toca a ustedes, chicos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por estas 4 sesiones de seminario. Nos vemos próximamente en la mesa redonda y muchas gracias a todas y a todos por haber estado aquí.